Espacio informativo Notihoy, con la noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Mañana con 8 minutos, amigos y amigas. ¿Qué pasa con el proceso de selección de jueces? Vamos a analizarlo con nuestros invitados, el doctor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que están efectuando un seguimiento a este proceso. El doctor Ramiro García es el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos. Siempre se ha expresado que la justicia es parte fundamental del ejercicio de la democracia. Pero ¿qué pasa con la justicia en el Ecuador? Doctor Alarcón, vamos con esta primera mirada. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de este proceso? Bienvenido, buen día. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Ramiro. Efectivamente, como punto de partida, dar a nuestra audiencia algunos datos generales en el sentido de que se actúa en este momento un concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia y llenar aquellas vacantes que se produjeron en el proceso de evaluación integral, como lo denominó la Judicatura, a finales del año 2019. No es un detalle menor el hecho de que durante este proceso se renovará 16 de los 21 miembros de la Corte Nacional de Justicia. Si bien es cierto, 7 de ellos durarán 9 años en funciones como corresponde para ocupar las vacantes de los que salen en 2021, hay 9 cupos que también serán llenados para 3 y para 6 años en temas tan sensibles como lo tributario o como lo penal. Es ese proceso, además, que durante su fase inicial tuvo poco de transparencia, entregó poca información a la ciudadanía, porque no se trata únicamente de entregar información y datos al círculo cerrado de postulantes, y que pues por su trascendencia afecta fundamentalmente el sistema de justicia del país, que como ustedes saben durante los últimos años ha sido cuestionado por organismos internacionales, por relatores especiales, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas, por su falta de independencia. Hay que propender a la mejora de los procesos de designación de altas autoridades, en este caso de cortes, y por supuesto garantizar la implementación tanto de estándares internacionales como de los compromisos que el Estado ecuatoriano asumió al aprobar y ratificar instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahora, doctor García, bienvenido, buenos días. Vamos también con esta primera mirada. ¿Por qué es tan compleja la administración de justicia, la designación, la selección en nuestro país? Doctor García, bienvenido, buen día. Buen día, Carmen, buen día, Andrés, y un saludo para Mauricio, con quien me honra compartir este foro. Mire, el problema de la justicia no es un problema de hoy, es un problema de hace mucho tiempo. Nos venimos quejando de falta de independencia judicial desde hace décadas, y con toda la razón. Hay momentos en que hemos tenido un poco menos dependencia de los factores políticos y otros en que hemos tenido un poco más. Recordemos, por ejemplo, esas épocas en las que se impedía la posesión de jueces de Corte Suprema con tanquetas fuera de la Corte Suprema. Me refiero al gobierno Febres Cordero, por ejemplo. Eso para poner un caso extremo de intervención. Luego, también el control evidente que hubo por parte del Partido Social Cristiano y un par de partidos más que se repartieron las cortes durante más de una década. Luego hemos pasado al correísmo, en donde hicieron algo que ya se preveía que era difícil, hacer las cosas peor. El tema de la metida de mano complicó mucho más todavía la independencia judicial. Y ahora, a través de todos estos procesos accidentados, sin lugar a dudas, se está
tratando de recuperar en algo esa independencia judicial que es fundamental para la sobrevivencia, para la supervivencia del Estado constitucional de derecho. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, no podemos cumplir el artículo 1 de la Constitución en cuanto al carácter democrático del Estado sin una adecuada independencia de las funciones, específicamente y especialmente de la función encargada de la administración de justicia, la función judicial. Y es por eso que nos genera mucha preocupación a todos los operadores del sistema judicial, a todos quienes de una u otra forma tenemos relación con la administración de justicia, ya sea como jueces, funcionarios judiciales o como abogados en libre ejercicio de la profesión. Para nosotros como foro, como gremio profesional, es de especial importancia y de especial interés el tema de la administración de justicia. Y sí, se tenía que empezar por la Corte Nacional. Se hizo una depuración, como acaba de señalar el doctor Alarcón Salvador, de la Corte Nacional. Sin embargo, esto solamente podrá ser complementado si es que tenemos una adecuada designación de nuevos jueces de Corte Nacional. Y bueno, ahí es donde la ciudadanía, la veeduría y los medios de comunicación tienen mucho que decir. Porque si hay algo que nos ha demostrado, es decir, no hay una fórmula única para designación de jueces, pero si hay algo que nos ha demostrado nuestra historia reciente, es que la opacidad, que la oscuridad, que el secreto es el cómplice de la designación de malas cortes. Entonces, queremos tener una nueva corte buena, o mejor, al menos de la que tenemos que empezar por ciertas cosas. Uno, mucho mayor transparencia y mayor apertura a la información a todos los órganos de veeduría ciudadana, llámense gremios profesionales, instancias académicas, organizaciones no gubernamentales, como la que representa el doctor Alarcón. Es decir, es fundamental que la ciudadanía, a través de diferentes medios, tenga un control muy claro y muy al día de lo que se está haciendo en la designación de jueces. Ahora, Mauricio, en el caso concreto de la abogada Ivonne Núñez, que ella presentó su renuncia como aspirante o candidata a un cargo en la Corte, ella mencionó problemas en el tema del puntaje, en los criterios para considerar algunos elementos que ella consideraba evidentemente como la experiencia laboral, que no fueron considerados, en fin, cambios en los puntajes de la experiencia laboral también, en fin. Esto, ¿qué lectura tienes? ¿Hay alguna suerte de errores tecnológicos acaso o puede haber algo más? Andrés, no sabemos si son o no son errores tecnológicos, pero creo que hay un punto de partida importante en este tipo de procesos. No es ni debe ser posible que para cada concurso o para cada evaluación, vía resolución, se cambien los criterios, porque eso termina recibiendo influencia de quienes forman parte de un consejo de la judicatura en determinado momento. Además, cambia la forma en la que acceden a una Corte Nacional miembros hace 3 años o el día de hoy, porque no se los está calificando de la misma manera. El momento en que vía resolución un consejo de la judicatura le dice al doctor García, si es que se postula, hoy su maestría vale 25 puntos, pero ayer valía apenas 2, estoy poniendo un ejemplo hipotético, por supuesto, estamos generando inestabilidad en los procesos de designación de autoridades de altas cortes. Y eso no es lo óptimo. Ciertos parámetros deberían estar claramente establecidos en respeto al principio de legalidad, es decir, en una ley, de tal forma que al menos la forma de modificarlos sea un poco más difícil que mediante una mera resolución del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, en las últimas horas se ha conocido a través de redes sociales que una de las postulantes, al menos por lo que se conoce públicamente, la doctora Ivonne Núñez, ha renunciado al proceso, no solo por haber recibido de manera anticipada y supuestamente por una falla tecnológica una calificación preliminar que además de sobre 100 puntos, no sobre 25 como corresponde a esta etapa de méritos, sino porque ella, como lo ha manifestado en su carta, afirma que no se ha calificado de la manera debida los respaldos de méritos que ella había presentado oportunamente, y que pues en este caso, ante esa inestabilidad y ante la falta de transparencia, prefiere dar un paso al costado. No sabemos si ese es el único caso.
No sabemos si hay otros casos, al menos este se conoce públicamente. Pero lo más importante, ya lo dijo el doctor García hace un momento, lo dije yo en la parte introductoria, es fundamental garantizar la máxima transparencia del concurso. No puede ser, así estemos, ojo, en etapa de recalificación, que no tengamos cualquiera de nosotros en este momento acceso a las notas que han obtenido los postulantes en la fase de méritos. Si ustedes ingresan en este momento al portal de la Judicatura, lo único que verán respecto a esta fase son boletines de prensa. No sabemos qué notas obtuvieron los postulantes. ¿Cómo ustedes o yo podemos cotejar la calificación otorgada con las carpetas que están subidas al sistema? ¿Cómo sabemos que no se está otorgando una puntuación indebida? Porque probablemente la Judicatura subirá las notas cuando ya todo esté cocinado y la ciudadanía pueda hacer poco al respecto. Ahí es donde uno tiene que empezar a prestar atención. Cuando hay opacidad, cuando no hay máxima transparencia, cuando el Consejo de la Judicatura actúa en reacción y no de manera propositiva a favor de la integridad y de la transparencia, es cuando se empieza a generar dudas de un proceso que debería, en este momento, tener los más altos estándares nacionales e internacionales. Doctor García, uno hubiese creído que ya las reglas estaban absolutamente determinadas, es decir, la cancha estaba fijada, digamos, pero sobre la marcha se pueden ir implementando o innovando a propósito de estas resoluciones que se mencionan. Es decir, hay esta potestad, a eso es lo que quiero llegar, de poder incorporar novedades dentro del proceso de selección de los jueces. No debería, de ninguna manera debería. En base de, si hay algo, así como hace un momento hablábamos que uno de los factores que garantiza una mejor designación de cortes es el de la transparencia y de la claridad. Hay dos factores adicionales que creo que se tienen que tomar en cuenta de la experiencia que hemos tenido en la designación de un montón de cortes, porque desde el retorno a la democracia acá, hemos tenido no menos de unas 25 cortes diferentes. Así que creo que alguna experiencia tenemos. Y hay dos factores adicionales a los de la transparencia. Uno es el de la certeza. Es decir, el que las reglas iniciales sean las que permanezcan y sobrevivan hasta el final intactas, sin cambios. Porque de lo contrario, en la mitad del camino me cambian las reglas y con eso evidentemente estamos yendo en contra de la certeza que debe cubrir a todo procedimiento de designación de jueces. Y el otro factor que me parece a mí fundamental, adicionalmente al de la certeza, es de eliminar todo factor subjetivo. Evidentemente esto puede resultar difícil si es que hay una etapa de oposición en donde los postulantes se someten a una examinación, por ejemplo. Y toda examinación va a contener un componente subjetivo. Pero en la etapa de méritos, eso no puede ser subjetivo. Y entonces vemos, con mucho desagrado, por ejemplo, que en el reglamento inicial o en la normativa inicial se establecía, por decir algo, demandas, contrademandas y otros documentos a presentarse por parte de los postulantes, y resulta que en la mitad del camino se emite una nueva normativa en donde se da la potestad de calificar la pertinencia de esas demandas, el mérito de esas demandas, es decir, de introducir factores subjetivos dentro de una fase que debería ser meramente objetiva, como la de méritos. Yo entendería que en la de oposición haya un componente subjetivo, pero en la de méritos no. En la de méritos, un doctorado tiene que ser un doctorado, una maestría tiene que ser una maestría, un título, un libro tiene que ser un libro. Hay que establecer claramente cuáles son los parámetros para que un libro pueda considerarse como susceptible de puntuar dentro de un concurso, por ejemplo, porque también se da el caso de que los postulantes a última hora van a una imprenta y agarran 40 demandas que han presentado y les piden que lo hagan en forma de libro y resulta que publicaron un libro. Entonces, es necesario establecer cuáles son los parámetros para que un libro, para que un artículo académico que no puede ser publicado en el, digamos, en la revista del Círculo Agrario de la provincia tal, sino que tiene que ser tiene que ser en una revista académica especializada, y además con indexación, con pares revisores, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que establecer antes, pero no en la mitad.
Uh-huh. Ahora, doctor Alarcón, usted ha referido una serie de inconsistencias en este proceso. Parecería ser se suma otra inquietud más, y fue lo ocurrido la semana pasada con la notificación. El día de ayer, el Consejo de la Judicatura manifestaba que ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué lectura o qué interpretación, un error de buena fe, un error de mala fe? ¿Puede deslizarse un error así, doctor Alarcón? Bueno, los errores pueden estar siempre presentes en procesos de este tipo, por supuesto que sí, pero este tipo de errores terminan convirtiéndose en horrores y de nuevo en un proceso que desde el inicio ha sido cuestionado, que desde el inicio ha generado reclamos de la ciudadanía, desde organizaciones de la sociedad civil o desde incluso postulantes en su etapa inicial. Uno ve estas cosas y le generan, insisto, más dudas. Y no se trata de tratar de lavarse la cara presentando una denuncia en la fiscalía diciendo, como señala el comunicado de prensa, que lo hacen para que la fiscalía determine si hubo mala fe en lo que ha sucedido, sino que simplemente las cosas tienen que hacerse bien. Y cuando me refiero, Carmen, por favor, a que las cosas tienen que hacerse bien, es que, por ejemplo, no puede ser posible que sobre la marcha, además, se nos diga que se ha producido un hecho de fuerza mayor, que el sistema no funciona, que el software tiene problemas y que como tal vamos a extendernos un poquito más en la fase de méritos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y que, pues bueno, si los tiempos coinciden con el proceso electoral en mala hora, que después, si es que se cumplen los plazos de estancia, por así decirlo, de los miembros actuales de la Corte Nacional y tienen que salir y no están todavía sus reemplazos, pues ya veremos. Eso es improvisación. Y en un proceso en el que se está designando a los jueces nacionales, que por ejemplo en este momento discuten temas de relevancia como los casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno pasado, es inaceptable. Es inaceptable esta inestabilidad e insisto, uno de los puntos quizá más preocupantes es que la transparencia sea reactiva, porque no puede ni debe ser posible que empiecen a entregar información porque reacciona la ciudadanía. Cuando en el discurso público de los miembros de la Judicatura e incluso en una audiencia que tuvieron por una acción de acceso a la información, se diga que no se puede entregar la información de las carpetas de los postulantes porque contiene datos personales o información sensible. Y que haya jueces que además, por el temor reverencial de la Judicatura, nieguen el acceso a la información pública, pero por supuesto, 24 horas después digan, no, ya vamos nomás a subir las carpetas en el portal web, no se preocupen. Así es que ese tipo de improvisaciones son las que afectan un proceso que debería no tener cuestionamiento alguno por parte de postulantes o de ciudadanía. Berrinche puede haber por alguien que siente que le están perjudicando y que queda fuera del proceso. Ha pasado históricamente, pero que hay tantos cuestionamientos sí preocupa. Como históricamente también ha pasado ese problema de opacidad, de falta de transparencia. Creo que se agudizó todo esto con la metida de la mano a la justicia, doctor García. ¿Por qué somos incapaces de contar con procesos transparentes que permitan justamente la designación de gente proba para estos cargos? Y siempre está atravesado, parecería ser, por el tema político, doctor García. ¿Cómo blindar esta posibilidad? ¿Qué hacer? Porque como país tenemos la cultura de la trampa. Somos nacionalmente tramposos. Nos gusta hacer trampa. Así como, ¿qué porcentaje de jueces o de autoridades hacen trampa? El mismo porcentaje que de estudiantes de colegio que puede copiar si el profesor se lo permite o no tiene los controles adecuados. Así de sencillo. Es decir, lo que pasa en nuestra justicia es una proyección de lo que pasa en nuestra sociedad. La justicia es un producto social. No es que vamos a escoger a los jueces en conventos o en altares, ni tampoco es que los vamos a escoger en las cárceles. No. El juez es un producto social, es decir, es lo que da la tierra. Y justamente nuestras cortes son un reflejo de los órganos de designación. Toda corte
y escúcheme bien, toda corte va a ser a imagen y semejanza del órgano que los designa. Así de sencillo. ¿Qué es lo que vamos a tener como corte? Pero ¿dónde queda la institucionalidad, doctor García? Si cada vez vamos a hacer a imagen y semejanza por lo que da la tierra, habrá que ponerle abono, sacar la mala hierba también, pues, doctor García. Sin duda, pero justamente la forma de poner abono y sacar la mala hierba es permitiendo una mayor transparencia, porque son los órganos de veeduría, son los órganos, las instituciones académicas, son los órganos gremiales, los que advierten dónde está la mala hierba, que es lo que hay que sacar. Y el abono sí es un poquito más largo, porque el abono radica fundamentalmente en las facultades de jurisprudencia. Y ojo que lo digo como subdecano de una facultad de jurisprudencia. Mientras no tengamos mejores facultades de jurisprudencia, no vamos a tener mejor administración de justicia. Nuestros jueces son el producto, bueno o malo, de lo que dan nuestras escuelas de derecho. Así de sencillo. Y esto, por supuesto, implica una mayor atención a ese sector. Normalmente se ha desligado inadecuadamente al tema académico del tema justicia. Sin una mejor academia no podemos tener una mejor justicia, pero eso va a tomar algún tiempito. El problema es que queremos las soluciones cortoplacistas. Acá pensamos que es cuestión de sacar a Juanito, poner a Pedrito y ya se arregló la justicia. Y queremos arreglar las cosas de aquí al próximo martes. Así no funcionan las cosas. Somos muy cortoplacistas en nuestras visiones. La institucionalidad no se construye al corto plazo. La institucionalidad no se la construye a golpes. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque, claro, llega un nuevo gobierno y lo que dices, todo lo que hicieron, no solamente el anterior gobierno, sino los órganos de designación de justicia está mal. Por lo tanto, Borri va de nuevo. Claro, hay casos que ya son clamorosos. Por ejemplo, la justicia que se construyó, si es que se puede llamar construcción a eso, en el correísmo. O sea, la Corte Constitucional de Pamelita Martínez, la Corte Nacional que condenaba por aplaudir, la Fiscalía que terminaba procesando a los que denunciaban los actos de corrupción y no a los corruptos. Es decir, eso ya era un escándalo. Y por supuesto fue necesario, y creo que hubo un consenso nacional que se expresó en la votación de febrero de 2018, o de enero-febrero de 2018, en cuanto a cambiar esa institucionalidad. Y eso es lo que se hizo. Pero ahora, claro, el reto de los órganos que han sido producto de ese movimiento social, de esa estructura nueva sociopolítica, es estar a la altura y no caer en los mismos errores de los anteriores, no seguir pensando en cómo manejo las normas de manera que el amiguito de aquí o el amiguito de acá llegue a juez, que el de confianza llegue a juez. Esperemos a ver qué pasa con las elecciones para ver qué es lo que nos dice el nuevo gobierno, a ver quién quiere que llegue de jueces. No, así no funciona, así no se genera institucionalidad. La justicia tiene que funcionar adecuadamente, independientemente, más allá de quién venga de presidente o no venga de presidente. Punto. Esa es la forma en que un país puede razonablemente continuar caminando. Claro, se supone que debe haber independencia en las funciones del Estado, pues a veces se sigue pensando que como actuó Correa, entonces el Ejecutivo es el que debe delinear las pautas y qué está haciendo el Ejecutivo para combatir la corrupción. Pues, pero hay una cosa especial, ¿no? Estábamos concluyendo, doctor García. Una cosa rápidamente. Muy rápida. Lastimosamente, yo no sé si por nuestro carácter latino, pero todas las autoridades se toman las cosas en lo personal, las decisiones en lo personal, las designaciones en lo personal y las críticas también en lo personal. Entonces, claro, caemos, independientemente de quién esté, caemos en ese maniqueísmo blanco y negro de o alabas todo lo que yo lo hago o de lo contrario te defino como un crítico de mi gestión. Y no es así. Ya es hora de que las entidades empiecen a ver a las organizaciones sociales, a los gremios, a las ONGs, como un factor de colaboración que les permite, a través de señalarles los errores, hacer las cosas mejor. Bien, Mauricio. Muchas gracias a nuestros invitados.
Sí, doctora Alarcón. Solo, perdón, un mensaje final en línea con lo que decía Ramiro y me hubiera encantado seguir el diálogo, así es que les comprometo a un nuevo espacio, Carmen. Simplemente lo que decía Ramiro es totalmente acertado. Parte de generar institucionalidad es que las autoridades actúen con madurez, que no se lo tomen personal, como lamentablemente ha pasado en muchos casos en este país. Y simplemente decirles a nuestra audiencia y a ustedes, por supuesto, que tampoco crean que lo que ocurre probablemente al interior de la judicatura depende única y exclusivamente de una persona. Estamos hablando de un cuerpo colegiado de 5 miembros e incluso producto de los últimos hechos y por estar identificados en este caso como veedores del concurso, nos han empezado a llegar algunas denuncias increíblemente contra algunos miembros del Consejo de la Judicatura, no contra una persona en específico, y creo que hay que empezar a ver al cuerpo colegiado como tal. Así es que ahí incluso se rompe el tema del personalismo como una institución. Ojalá sigamos apuntando más bien hacia la transparencia y hacia la institucionalidad y podamos en 2021 contar con una Corte Nacional independiente que actúe conforme a derecho y no a los intereses políticos de unos pocos. Claro, y no esté supeditada a los resultados electorales, que ha sido la constante en la historia nacional, lamentablemente. Muchas gracias, doctor Alarcón, por habernos acompañado. Doctor García, siempre grato dialogar con usted. 7:34.